¿Alguna vez has sentido que tus emociones más oscuras te están ganando la batalla? Que la ira, la tristeza, la frustración, el miedo se han vuelto como esos invitados incómodos que llegan a tu casa sin avisar y simplemente no se van. Hace 3 años, yo estaba ahí, exactamente ahí, sentada en el piso de mi apartamento, a las 2 de la madrugada, con una sensación en el pecho que no podía nombrar pero que me estaba devorando por dentro. Era como si todas las emociones que había estado evitando durante meses hubieran decidido hacer una fiesta en mi cabeza, y yo no estaba invitada. Ese día entendí algo que cambiaría todo. No se trataba de eliminar esas emociones. Se trataba de algo mucho más poderoso. Se trataba de transformarlas. Soy María. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente nadie te enseñó en la escuela, que tal vez nadie te explicó en casa, pero que puede ser la diferencia entre vivir a merced de tus emociones o convertirte en el alquimista de tu propia vida. Porque sí, esto es alquimia. Pero no la de los laboratorios medievales. Es la alquimia emocional avanzada. La capacidad de tomar el plomo de tus sentimientos más pesados y transformarlo en el oro de tu poder personal. Y antes de que pienses, esto suena demasiado bueno para ser cierto, déjame contarte por qué funciona. Desde que somos niños, nos enseñan una mentira muy peligrosa. Nos dicen que hay emociones buenas y emociones malas, que la felicidad es lo que deberíamos buscar y todo lo demás. Bueno, todo lo demás deberíamos evitarlo, suprimirlo, o peor aún, negarlo. ¿El resultado? Una generación completa de adultos que no saben qué hacer cuando la vida se pone difícil, que se sienten rotos cuando sienten dolor, que creen que algo está mal con ellos cuando experimentan ira, tristeza o miedo. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: tus emociones más intensas, esas que más te incomodan, esas que más quieres evitar, son exactamente las que contienen tu mayor poder. La ira no es tu enemiga. Es tu guardaespaldas interno diciéndote que algo importante para ti está siendo amenazado. La tristeza no es una falla en tu sistema. Es la forma en que tu alma procesa las pérdidas para poder reconstruirse más fuerte. El miedo no es cobardía. Es tu sistema de supervivencia trabajando horas extra para mantenerte seguro. Pero nosotros hemos aprendido a huir de ellas, a medicarlas, a negarlas, a avergonzarnos de ellas. Y al hacerlo, estamos desperdiciando el combustible más potente que tenemos para crear la vida que realmente queremos. Te voy a contar algo que nunca he compartido públicamente. Hace 3 años, después de esa noche en el piso de mi apartamento, tomé una decisión que sonaba completamente loca. En lugar de seguir huyendo de lo que sentía, iba a quedarme ahí, iba a sentir cada emoción completamente. Pero no de la forma masoquista que probablemente estás imaginando. Iba a sentirlas con curiosidad, como un científico estudiando un fenómeno fascinante. La primera vez que lo hice fue con la ira. Había tenido una discusión terrible con alguien cercano a mí, y tenía esa sensación familiar de fuego en el pecho, esa ganas de romper algo, de gritar, bueno, ya sabes cómo se siente. Pero en lugar de irme al gimnasio a golpear un saco, o llamar a alguien para quejarme, o abrir Netflix para distraerme, me senté y le hice preguntas a mi ira. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Qué valor mío se sintió atacado? ¿Qué límite necesito establecer? Y algo increíble pasó. Mi ira empezó a transformarse. No desapareció. Se convirtió en claridad, en determinación, en la energía exacta que necesitaba para tener una conversación difícil pero necesaria. Por primera vez en mi vida, mi emoción más intensa se había convertido en mi aliada más poderosa. A partir de esa experiencia, y de cientos de otras que vinieron después, desarrollé lo que ahora llamo los 3 pilares de la alquimia emocional avanzada. Y quiero compartirlos contigo porque creo que tienes derecho a conocer tu propio poder. Primer pilar, la presencia radical.
La mayoría de nosotros, cuando sentimos algo intenso, hacemos una de dos cosas: lo suprimimos o lo explotamos. Suprimirlo es como tratar de meter un globo gigante debajo del agua. Eventualmente va a salir a la superficie y probablemente con más fuerza. Explotarlo es como dejar que ese globo se infle hasta reventar. Hace ruido, pero no resuelve nada. La presencia radical es diferente. Es la capacidad de sentarte con tu emoción como si fuera un invitado en tu sala. No la echas. No la ignoras. La observas. Ah, hola tristeza. Te siento aquí, en mi pecho. Es pesado, ¿verdad? Cuéntame qué necesitas que sepa. Suena simple, pero es revolucionario. Porque cuando dejas de resistir una emoción, esta deja de resistirse a ti. Segundo pilar. La traducción inteligente. Aquí es donde empieza la verdadera magia. Cada emoción intensa es un mensaje codificado. Y la mayoría de nosotros nunca aprendimos el código. La ansiedad, por ejemplo. Todos queremos que se vaya, ¿verdad? Pero la ansiedad es tu sistema interno de planificación trabajando en modo de pánico. Te está diciendo: hey, hay algo importante que necesitas preparar, considerar o resolver. Cuando aprendes a traducir esa ansiedad, se convierte en enfoque productivo. La culpa. Ah, la culpa. Esa emoción que cargamos como piedras en los bolsillos. Pero la culpa sana es tu brújula moral diciéndote: esto no está alineado con quien quieres ser. Traducida correctamente, la culpa se convierte en motivación para cambiar. La soledad, esa que duele tanto que queremos escapar de nosotros mismos. Pero la soledad es tu necesidad de conexión auténtica, gritándote que estás rodeado de personas, pero no te sientes visto. Traducida, la soledad se convierte en el coraje para ser más vulnerable, más real. ¿Ves el patrón? Cada emoción negativa es en realidad información valiosa disfrazada de incomodidad. Tercer pilar, la acción transformadora. Y aquí es donde la alquimia se completa, porque sentir la emoción y entender su mensaje es solo el principio. El verdadero poder viene cuando usas esa energía emocional como combustible para la acción. No cualquier acción. La acción correcta. La acción que tu emoción te está pidiendo que tomes. Tu ira te está pidiendo que defiendas algo importante. Tu tristeza te está pidiendo que honres una pérdida para poder seguir adelante. Tu miedo te está pidiendo que te prepares mejor o que reconozcas que estás en territorio nuevo y necesitas ir más despacio. Cuando aprendes a usar la energía de tus emociones más intensas como combustible para acciones alineadas, ahí es cuando te conviertes en imparable. Quiero contarte la historia de María. No es su nombre real, pero su historia es completamente verdadera. María vino a trabajar conmigo hace un año, completamente agotada. Había estado lidiando con ataques de pánico durante meses. Su trabajo la estaba consumiendo, su relación se estaba desmoronando, y se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Solo quiero que pare, me decía. Solo quiero sentirme normal otra vez. Y durante las primeras semanas, trabajamos exactamente en eso. Técnicas de respiración, meditación, relajación, todas las cosas que se supone que ayudan con la ansiedad. Ayudaron un poco, pero no lo suficiente. Fue cuando decidimos probar algo diferente. En lugar de tratar de hacer que su ansiedad desapareciera, le propuse que la escucháramos, que le preguntáramos qué estaba tratando de decirnos. Al principio se resistió. No quiero sentir más ansiedad, me decía. Ya es suficiente. Pero eventualmente accedió, y lo que descubrimos fue fascinante. Su ansiedad no era aleatoria, no era un defecto en su sistema. Era su intuición gritándole que estaba viviendo una vida que no era suya. Estaba en un trabajo que odiaba porque era lo sensato. Estaba en una relación que la agotaba porque ya llevaban mucho tiempo juntos. Estaba viviendo según las expectativas de otros, mientras ignoraba completamente lo que ella realmente quería. Su ansiedad era su alma tratando de salvarla. Cuando María aprendió a traducir su ansiedad en lugar de combatirla, todo cambió. Esa energía ansiosa
se convirtió en la valentía que necesitaba para tener conversaciones difíciles, para hacer cambios que había estado posponiendo durante años, para finalmente vivir su vida en lugar de la vida que otros esperaban de ella. 6 meses después, María tenía un trabajo que la emocionaba, una relación que la nutría, y sí, todavía sentía ansiedad de vez en cuando, pero ahora la trataba como a una consejera sabia, en lugar de como a una enemiga. Sus ataques de pánico desaparecieron. No porque hubiera aprendido a suprimir su ansiedad, sino porque había aprendido a usarla. Ahora, sé lo que estás pensando. Esto suena increíble, pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Te voy a compartir el ritual diario que uso yo, que usan mis clientes, y que ha transformado miles de vidas. Lo llamo los 5 minutos de oro. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de empezar tu día, te das 5 minutos para hacer un inventario emocional. No es meditación tradicional, no es mindfulness convencional, es algo diferente. Te sientas cómodamente, cierras los ojos y le preguntas a tu cuerpo, ¿qué estás sintiendo ahora mismo? Y luego, escuchas, sin juzgar, sin tratar de cambiar nada, solo escuchas. ¿Hay tensión en tus hombros? ¿Qué te está diciendo? ¿Hay un nudo en tu estómago? ¿Qué información lleva? ¿Hay una pesadez en tu pecho? ¿Qué necesita ser honrado? Y luego, para cada emoción que identifiques, le haces 3 preguntas. 1. ¿Qué me estás tratando de decir? 2. ¿Qué valor mío está siendo activado? 3. ¿Qué acción pequeña puedo tomar hoy para honrar este mensaje? Eso es todo. 5 minutos. 3 preguntas. Pero esos 5 minutos se convertirán en los 5 minutos más poderosos de tu día. Porque empezarás cada día no como víctima de tus emociones, sino como su intérprete consciente. Y cuando empiezas el día sabiendo qué sientes y por qué lo sientes, cuando empiezas el día con acciones claras basadas en información emocional real, todo cambia. Pero antes de que salgas corriendo a probar esto, necesito contarte sobre los errores más comunes que veo, porque quiero que tengas éxito. Error número 1. Tratar de acelerar el proceso. La alquimia emocional no es un hack rápido, no es un truco de 5 minutos para eliminar toda la incomodidad de tu vida. Es una práctica, es un arte, es algo que desarrollas con tiempo y paciencia. Si has pasado años huyendo de tus emociones, no esperes convertirte en un maestro alquimista en una semana. Dale tiempo, dale espacio, dale compasión. Error número 2. Convertir esto en otra forma de controlarlo todo. No estás haciendo esto para ganarle a tus emociones. No estás haciendo esto para manipularlas o suprimirlas de una forma más sofisticada. Estás haciendo esto para relacionarte con ellas de manera diferente. A veces la acción que tu emoción te pide es simplemente sentirla, simplemente estar con ella, simplemente llorar o gritar en tu auto o escribir páginas y páginas en tu diario. No toda emoción tiene que convertirse inmediatamente en productividad. A veces su propósito es la liberación, y eso también es poder. Error número 3. Hacerlo solo cuando las cosas están mal. La alquimia emocional no es solo para las crisis. No es solo para cuando estás en el piso de tu apartamento a las 2 de la madrugada. Es una forma de vivir. Es una forma de relacionarte contigo mismo todos los días. Cuando practicas este arte durante los días normales, cuando las cosas están relativamente bien, construyes la fortaleza emocional que necesitarás cuando la vida se ponga difícil. Y créeme, la vida se pondrá difícil, para todos nosotros, múltiples veces. La pregunta no es si enfrentarás desafíos emocionales intensos. La pregunta es si tendrás las herramientas para transformarlos en poder cuando lleguen. Quiero terminar contándote sobre el día que realmente me convertí en un alquimista emocional. No fue el día que tuve mi primera revelación. No fue el día que ayudé a mi primer cliente. No fue el día que todo hizo clic. Fue el día que murió mi padre. Había estado practicando estas técnicas durante un par de años. Me sentía bastante seguro de mi capacidad para manejar emociones intensas.
Había visto transformaciones increíbles en mi vida y en las vidas de otros. Pero el duelo es diferente. Cuando murió mi padre, me golpeó una ola de dolor tan intensa que pensé que me iba a ahogar en ella. Y por un momento, solo por un momento, mi primer instinto fue el mismo de siempre: huir, distraerme, mantenerme ocupado, hacer cualquier cosa para no sentir ese abismo de dolor que se había abierto en mi pecho. Pero luego recordé todo lo que había aprendido, y en lugar de huir, me sumergí. Me senté con mi dolor como si fuera mi maestro más sabio. ¿Qué me estás enseñando?, le pregunté, y la respuesta me rompió el corazón de la manera más hermosa posible. Mi dolor no era solo pérdida, era amor, era gratitud. Era la medida exacta de lo importante que había sido mi padre en mi vida. Mi dolor se convirtió en celebración, en memorias preciosas, en la determinación de vivir de una manera que lo hubiera hecho sentir orgulloso. Esa energía de duelo transformada se convirtió en el impulso para escribir cartas que nunca había escrito, para decir palabras que nunca había dicho, para abrazar a personas que nunca había abrazado completamente. Mi dolor se convirtió en mi recordatorio más poderoso de vivir sin arrepentimientos. Y ahí entendí la verdad más profunda de la alquimia emocional. No se trata de eliminar el dolor. Se trata de no desperdiciar su poder. No se trata de sentirse bien todo el tiempo. Se trata de usar todo lo que sientes como combustible para una vida más auténtica, más valiente, más amorosa. Y ahora llegamos al momento en que tienes que decidir. Puedes escuchar este episodio, sentirte inspirado por unos minutos y luego volver a tu vida normal. Volver a huir de tus emociones intensas, a resistirlas, a sentirte víctima de ellas. O puedes tomar una decisión diferente. Puedes decidir que ya no vas a desperdiciar el poder que está escondido en tus sentimientos más incómodos. Puedes decidir que vas a aprender el lenguaje de tus emociones. Puedes decidir que te vas a convertir en el alquimista de tu propia vida. No te voy a mentir, no es fácil. Requiere valentía, requiere práctica. Requiere que seas gentil contigo mismo mientras aprendes algo que nadie te enseñó. Pero la alternativa es seguir siendo prisionero de tus propios sentimientos, seguir sintiéndote roto cada vez que la vida se pone difícil, seguir desperdiciando la energía más poderosa que tienes. Y tú mereces más que eso. Mereces conocer tu propio poder. Mereces vivir con maestría emocional. Mereces transformar tu dolor en propósito, tu miedo en valentía, tu ira en acción alineada. Así que aquí está mi invitación para ti. Mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de empezar tu día normal, date esos 5 minutos de oro. Siéntate con lo que sientes. Pregúntale qué necesitas saber. Escucha la respuesta. Y luego toma una acción pequeña. Una sola acción, basada en lo que descubras. No tiene que ser perfecta. No tiene que ser gigante. Solo tiene que ser tuya. Porque cada vez que honras el mensaje de una emoción, en lugar de huir de ella, te vuelves un poco más poderoso. Cada vez que transformas un sentimiento incómodo en acción consciente, te acercas un poco más a la persona que realmente eres. Cada vez que practicas la alquimia emocional, escribes una línea más en la historia de quien estás eligiendo ser. Y esa historia puede ser extraordinaria, pero solo si tienes el valor de escribirla. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, tus emociones más intensas no son tu enemigo, son tu combustible.